Estamos de retorno en el último bloque de Referente Jurídico. Estamos conversando con el doctor Carlos Vázquez Ganoza, presidente del Instituto Nacional Penitenciario. Carlos, nos había quedado la pregunta en el tintero. ¿Cómo está enfrentando el INPE los problemas de siempre? Había muy buenos aciertos con este programa interesantísimo, ¿no? Esperamos que siga así, por supuesto, y que sea mucho más exitoso, pero tenemos siempre los problemas estos de sobrepoblación en los penales. Continúan todavía las llamadas telefónicas desde el interior del penal y los bloqueadores electrónicos no están cubriendo en todos los penales como se esperaría, el bloqueo respectivo, tráfico de drogas interno, cobro de cupos, corrupción en la cual se ha descubierto a personal técnico del INPE involucrado, es decir, una gama de problemas que hay que solucionar. ¿Cómo has estado enfrentando este tema desde el inicio de tu gestión hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que frente a una política de mano abierta como es la anterior, que son cárceles productivas, hay que implementar una política de mano cerrada frente al tema de seguridad, ¿no? Ahí hay varios aspectos y es una política integral. Forma parte de esta política integral de seguridad, en primer lugar, los traslados, una nueva clasificación de los internos. Aquel interno que pone en zozobra la seguridad de un penal tiene que ser sacado de un penal de régimen ordinario donde los chicos aún hay gente que quiere resocializarse, y lo que hemos hecho es trasladar, digamos, si seguimos en estas metodologías, hemos aperturado un penal que, digamos, se nos entregó en la gestión un penal cerrado, pero lo hemos aperturado, que es el penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco, de más de 1.200 unidades de albergue. Y lo que estamos haciendo es trasladar a los miembros o cabecillas de organizaciones criminales que aún persisten desde los penales queriendo coaccionar, extorsionar, entre otras metodologías. Los famosos taitas. Los famosos taitas, es sacarlos de los penales y llevarlos a penales de máxima seguridad, porque la legislación así lo establece. No porque querramos ser prepotentes ni generar una nueva historia, sino porque la legislación así lo establece. O porque tú seas jacobsiano y estás haciendo diferenciación entre enemigos y ciudadanos. Claro. Y sacarlos de los penales. Ese es uno. No basta, la verdad que, digamos, no puede ser la única política, nos está dando un buen resultado, por cierto, hemos intervenido 4 penales de la región norte y hemos sacado 47 miembros, cabecillas de 11 organizaciones criminales de toda la franja norte, de Trujillo, de Chiclayo, de Chimbote. Pero junto a eso, y seguiremos, ese es un megaoperativo que hemos hecho en la región norte y vamos a hacer en los próximos meses también otros megaoperativos en diferentes regiones, pero junto a eso tiene que ir una política integral. La primera que hemos establecido es que, y te voy a poner el ejemplo más grande, que es Lurigancho. Lurigancho hay 9.500 internos en la que al mes un día de visita de los 9.500, supongamos que ingresan 5.000. Solo 5.000 fueron a visitar a 9.500. Son mucho más, pero tengamos ese ejemplo. 5.000 3 veces a la semana son 15.000 personas que visitan ese penal. Al mes son 60.000 visitantes que tiene ese penal. Si tú tienes que es un penal que fue construido para 3.000 unidades de albergue y hoy día hay 9.500 y un día de visita se suman 5.000 personas, tienes un penal que estaba capacitado para 3.000 con 14.000 personas que están en ese momento compartiendo un día de visita. Entonces, tú tienes el día de ingreso, en el ingreso tienes, por ejemplo, nosotros hemos recuperado el Lurigancho luego de 30 años que estuvo en manos de la policía, hace 2 meses ha pasado a manos del INPE, yo creo que ha sido una excelente decisión porque somos la institución llamada a la reinserción. Y lo que hemos tenido es de que, por ejemplo, hoy día tenemos un déficit también de personal, se hace manualmente el registro de la visita, ¿no es cierto? Podrá ser minucioso en las primeras 10, en las primeras 100, pero si son 5.000 personas, no puedes revisar, por ejemplo, paquetería. Hemos comenzado a establecer criterios, números de paquetería, pesos de paquetería, que pueden ingresar a los penales, qué objetos pueden ingresar, qué otros no pueden ingresar. Pero no se puede hacer algo así como se hace en el aeropuerto, donde con los rayos X y pasan las maletas. Y justo ahí voy. Lo que hemos hecho nosotros, hemos priorizado la intervención de 6 penales grandes, comprando de todo el sistema de vigilancia electrónica en puerta. Llámese paquetería pequeña, paquetería grande, body scan, con sistemas CCTV de cámaras, ¿no es cierto? Todo esto para 6 grandes penales que son Castro Casto,
estamos interviniendo Ancón 1, que es el penal de máxima seguridad de Lima, Sarita Colonia, en el Callao, Lurigancho, y del interior estamos interviniendo 3, que es Trujillo, Chiclayo y Chayapalca, en las alturas de Tacna. Esos 6 primeros, ¿por qué? Porque antes lo que hacía el INPE o el Estado era comprar diferentes maquinarias a diferentes penales, cuando lo que tienes que hacer es concentrar tus esfuerzos en los penales de mayor incidencia. Y para nosotros estos primeros 6 este año son de mayor incidencia, que concentran casi la mayor cantidad de la población penitenciaria. Entonces es intervenir en el acceso a puertas con body scan, con rayos X. A esto se suma el tema de los bloqueadores. Entenderás que el tema de los bloqueadores es una asociación pública o privada que lo maneja el sector justicia. Sí. En este caso lo lidera la ministra de Justicia, y yo creo que ha hecho era un proceso que venía desde el año 2012, luego que fue la Buena Pro, y todo comenzó desde el año 2014. Durante 3 años había un cronograma que implementar. El doctor Aldo Vázquez, que ha pasado, lo sufrió y vio cómo sacar adelante. Lo que se ha hecho es una mesa de trabajo, ¿no es cierto?, liderada por la ministra, para destrabar este proceso y que se cumplan, ¿no es cierto?, tanto los plazos como los compromisos. ¿Y están funcionando? Están funcionando ya en 5 penales. Los últimos 2 que se ha dado el visto bueno ha sido en el caso de Chincha y Callao, recientemente en Callao. Yo estoy ahorita en Ancón 2, que está a punto de darse el visto bueno, bloqueado al 100%. Yeah. Y esto es una constante, o sea, es decir, tampoco hay que engañar a la comunidad de que no tiene que hacerse el monitoreo constante. Hoy día se puede bloquear al 100%, pero la tecnología es tan cambiante. Tú puedes tener hoy día 3G, 4G, 5G. Y evade el bloqueo. ¿No es cierto? Entonces hay que estar constantemente monitoreando y haciendo el equilibrio, ¿no? Se estima que a finales de año 12 nuevos penales estarían bloqueados, entre ellos los penales que para nosotros son más importantes en el bloqueo: Trujillo, Chiclayo, Lurigancho, Castro, entre otros. Así que por ahí nosotros creemos que vamos bien, está bloqueado al 100%. Se aprobó un protocolo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con OCITER. Y entonces tienes traslados, dispositivos en puerta, dispositivos electrónicos. Pero también hay que hacer otra política que permita deshacinar un poco los penales, ¿no es cierto? Para aquel que realmente se lo merece. El caso de grilletes electrónicos. Ese es el punto justamente que quería tocar a continuación, porque una buena medida, que además en el derecho penitenciario comparado se ha advertido, es este tema de los grilletes electrónicos, que evidentemente no son destinados a delincuentes altísimamente ranqueados, ni cabecillas de bandas, sino a personas que, digamos, en la línea jacobsiana, ¿no?, utilizando la figura esta del derecho penal del enemigo, son ciudadanos que han cometido un delito, pero se puede tener la seguridad de que luego de la sanción ya no van a volver a incidir en esa comisión de delitos. Es decir, a ellos estaría destinado la aplicación de estos grilletes electrónicos. Lo que además trae como efecto de que no se genera el hacinamiento tradicional de los penales entre condenados y procesados. Entonces, ¿cómo funciona esto y cómo piensa el INPE implementarlo mientras vamos viendo imágenes de apoyo en la pantalla? No basta, en el Estado también hay que aprender que no basta las leyes si es que la ley no se implementa. La ley de grilletes electrónicos estuvo vigente desde el año 2010. Ha demorado 7 años para su implementación. Entonces creemos de que más allá de la ley hay que tomar la gestión decidida de impulsarlo. Desde el 21 de julio que hemos implementado el primer dispositivo electrónico, ha sido para nosotros muy importante su implementación. Lo que hemos hecho es comenzar con los titulares del pliego, llámese Poder Judicial, Ministerio Público o Policía Nacional. Nos hemos sentado a decir, comencemos con un piloto, ¿no es cierto? Mapeemos los protocolos, es una nueva experiencia para el Estado operando, y hemos comenzado con un piloto, y ese piloto se dispuso que sea en el Distrito Judicial de Lima. Que no solamente lleve el proceso en Lima, sino que también viva en Lima. ¿Lima Centro? Lima Centro. O las Limas Norte, Sur? No, Distrito Judicial de Lima. Lima Centro y los que corresponden a la jurisdicción del Distrito Judicial de Lima Centro. Entonces, lo segundo que hemos hecho, hemos mapeado quiénes en los penales de Lima y provincias, radican en Lima y además tienen su proceso en Lima. Y teníamos cerca de 460
Es 2.500, pero a los 2.500 hay que ponerle las variables que la ley excluye. Por ejemplo, la ley de grillete solamente permite para aquel procesado condenado con penas menores a 8 años, que no sea reincidente ni habitual, que sea primario. También proscribe ciertos delitos como corrupción, secuestro, extorsión, terrorismo. Ellos no pueden crimen organizado, ¿no es cierto? No pueden ingresar. Y además que no haya sido revocado, no esté ingreso por una medida que haya sido revocada, ¿no es cierto? Entonces, aplicando esas variables teníamos 460 y decidimos ingresar con un piloto. Es un piloto de 50 primeros internos que hemos comenzado del 21 de julio. ¿En qué consiste? Yo lo veo, el sistema de vigilancia tiene 3 elementos. El jurídico que hemos mencionado, el segundo uno técnico. El técnico es que hay que hacer nosotros como Estado, el Estado, creo yo, desde mi experiencia, fracasa cuando se adquiere tecnología. No debería adquirir porque nuevamente la tecnología es tan cambiante. Lo que nosotros hemos adquirido es un servicio. Hemos abierto el proceso de selección internacional, ha ganado una empresa México-peruana, en la que nos brinda un servicio. No compramos los dispositivos, sino que es un servicio. ¿En qué consiste? En primer lugar, un centro de monitoreo. En segundo lugar, una base de datos, un software que nos mapea. Pero lo más importante era qué tan robusto tecnológicamente es el sistema de vigilancia. Y la experiencia comparada nos había ayudado en eso. Los nuevos dispositivos tienen GPS y radiofrecuencia. ¿Qué significa esto? Que el GPS me indica que yo me encuentro en el edificio, por ejemplo, hoy día acá, pero no me dice en qué piso o en qué lugar del edificio me encuentro. Me da la radiofrecuencia, la geolocalización, ¿no es cierto?, por coordenadas en que me encuentro en un determinado lugar. Y la radiofrecuencia me indica exactamente en qué piso me encuentro. O sea, complementa al GPS. Lo que hemos pedido es un sistema que tenga radiofrecuencia y GPS a la vez, lo que estamos implementando, y hemos ido a las audiencias con verificación técnica, las primeras audiencias, y hemos tenido ya una señora, ¿no es cierto?, condenada por estafa a 4 años, pasó cerca de 2 años en cárcel, y postuló a los grilletes electrónicos. El juez evaluó su calificación sociológica, psicológica, su comportamiento dentro del penal, los requisitos que establece la ley, si cumplía o no con las penas menores a 8 años y que el delito no esté proscrito, y la verificación técnica en su domicilio en el RIMAC, y le ha dado la buena pro. También el juez tiene 2 posibilidades. O hace el dispositivo que se cumpla solamente en el domicilio sin desplazamiento, o puede darle más desplazamiento, con fines de educación, de salud, de trabajo, que sirvan para la reinserción social. En este caso concreto, el juez primero le ha otorgado solamente con arresto domiciliario, por así decirlo, solamente en su domicilio, y con cierto desplazamiento solamente por temas de seguridad, como por ejemplo el tema de salud, que recientemente se ha trasladado esta interna a un hospital cercano, o por temas de tratamiento, lo llevamos a medio libre para dar algunas charlas en concreto. Entonces, creemos de que por los próximos 6 meses, como nos dice la ley y el reglamento que se ha aprobado, vamos a mapear estos 50 internos para corregir en el camino nuestros protocolos y luego sacar el gran proceso que pueda beneficiar a muchos más. O sea, no es que quienes llevan el grillete electrónico, que es un aparatito que se pone en las canillas, ¿no es cierto? Y se está monitoreando a través de ese aparato, pueden desplazarse abiertamente por donde ellos gusten, sino únicamente por los espacios establecidos por el juez. Así es. Y la empresa que ha ganado esta licitación internacional es la que se encarga ya de hacer el establecimiento de las coordenadas para poder verificar de que efectivamente se está cumpliendo la disposición del juez. ¿Qué pasa si sale de este ámbito? Nos emiten 3 tipos de alerta. Hay una alerta leve, que es, esa alerta leve es cuando la alerta se genera a consecuencia no de la persona, sino del propio dispositivo. Por ejemplo, se baja la batería, por ejemplo, se pierde la señal, ¿no es cierto? Nos aparece en el sistema y nosotros lo comunicamos a la interna, en este caso de su casa, y le decimos, nos comunicamos vía telefónica y le decimos, en el sistema nos arroja de que tu batería está a 20%, cárgala, ¿no es cierto? Le comunicamos. Hay una segunda alerta, que es una alerta, digamos, grave, ya imputable a la persona y no al dispositivo. Por ejemplo, si a mí me dicen de que me han dado libertad, o digamos,
arresto con grilletes, más desplazamiento por tema de trabajo y tengo que desplazarme hacia mi trabajo y me marcan la ruta y los horarios y coordenadas. Si yo transgredo de la ruta, me desvío de la ruta o regreso después de las horas permitidas, me salta una alerta que ya es imputable a mí, es grave, y en estos casos tenemos que ir a una audiencia o yo comunicar al Ministerio Público para que el Ministerio Público evalúe una audiencia o no, para posible revocatoria o amonestación. Con el juez. Con el juez, ¿no es cierto? Y hay una alerta muy grave, cuando ella ataca el dispositivo. Son dispositivos antivandálicos, hemos hecho todas las pruebas, créeme que hasta Cizalla le hemos probado. Y no se rompe, pero tiene unas fibras que cuando tú las atacas, te arroja de que está siendo atacado el dispositivo, ¿no es cierto? ¿Por qué no tomamos el dispositivo de los brazaletes a nivel de muñequera? Porque en Colombia la experiencia nos mostraba que se dislocaban el dedo y sacaban el dispositivo. A los Houdini. Así es. Ahora va en el tobillero que no podrían dislocarse el tobillo como para sacárselo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay la alerta muy grave? Los protocolos que hemos trabajado es que el juez, a la hora que dicta la medida, establece una serie de reglas de conducta que nos aseguran que el cumplimiento sea exitoso. Por ejemplo, le pone en conocimiento cuáles son alertas leves, medianas o muy graves. Además está diciendo que una leve puede convertirse en una grave, porque si ella intencionalmente deja de cargarlo, si ella intencionalmente lo hace, entonces nosotros comunicamos esa intención. Y finalmente tomamos una audiencia en la que se determina su revocatoria o su amonestación, dependiendo. Puede ser que ella pueda aseverar, digamos, de que se desvió porque estuvo bloqueado la carretera y tuvo que abrirse. Efectivamente se determina en el GPS que hemos hecho pruebas, hasta la fecha seguimos haciendo pruebas. Este primer piloto nos permite hacer eso, monitorear, hacer todas las pruebas que seamos necesarios para cuando abramos a la gran población que estimamos puede ser entre 5.000 a 6.000 internos que pueden beneficiarse de este dispositivo. Algo más, un punto adicional. ¿Por qué las penas alternativas no se cumplen o no se otorgan en el Perú? Porque no se cree en el monitoreo, ¿no es cierto? Hemos visto, por ejemplo, el tema de los arrestos domiciliarios, donde además la policía tiene que perder 2 efectivos policiales fuera de la casa y en algunos casos no los tiene, ¿no es cierto? Entonces podemos, bajo los dispositivos electrónicos, podemos que ese policía pase a la seguridad ciudadana y podemos cumplir con el monitoreo de las penas alternativas y que los jueces comiencen a creer una vez más y la comunidad en penas alternativas como los dispositivos electrónicos. Y que además trae los beneficios ya señalados del no hacinamiento, entre otras cosas más. Una pregunta final, porque ya se nos está yendo el programa. ¿Cómo incide este tema de la vigilancia a través de los grilletes electrónicos en el tema de la resocialización, reeducación y reinserción social? Es muy importante porque cuando el juez le autoriza los desplazamientos, lo autoriza con fines de educación, trabajo, salud, ergo reinserción. Es decir, yo juez tengo que demostrarle que para que me aperture el desplazamiento voy a temas educativos, voy a temas de trabajo. Esta interna, por ejemplo, que ha sido beneficiada el 21 de julio con un dispositivo electrónico, ella aprendió cosmetología entre los penales y quiere trabajar en un centro cosmetológico, ya logró obtener, y luego lo que va a pedir es que se le permita su desplazamiento. Mientras eso no sucede, nosotros llevamos tratamiento al hogar, tenemos que seguir con su tratamiento, con su terapia, con Medio Libre, con la oficina de Medio Libre, y lo que estamos haciendo es haciendo las primeras aproximaciones con ella para, reitero, mejorar todos los procesos de cara cuando abramos Yo creo que si apostamos, y acá digamos un poco cerrando el eslabón, cárceles de máxima seguridad para aquellos que son de máxima seguridad, cárceles productivas para aquellos que apuestan y quieren reinsertarse, y para aquellos que tienen penas mínimas, ¿no es cierto? Que son primarios. Que son primarios, que son madres de familia, cabezas de familia, discapacitados, enfermos, adultos mayores, apostar, y que son delitos menores, apostar como este tipo de posibilidad, que son los dispositivos electrónicos, que no es impunidad ni es corrupción, sino que es el cumplimiento de su pena, continúa, pero fuera de 4 paredes y no contaminada con otro tipo de internos para que puedan lograrlo, ¿no? Claro, porque además también hay que, y seguramente en esto ustedes están cumpliendo un papel importante, a llegar a la ciudadanía para hacerle entender de que la solución del delito no son necesariamente las cárceles, sino también existen otras medidas alternas
Y hay que tener también fe en las personas que cometen equivocaciones, como en estos primarios, ¿no? Ya que si vuelven a cometer algún acto reincidente, entonces pues No hay más. definitivamente no hay ni vuelta que darle, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta explicación, esta comunicación que nos has hecho a todos los televidentes que nos están viendo. Realmente nos sentimos bastante complacidos de tu presencia y muy contentos por el trabajo que estás realizando en el INPE. Y esperamos pues que este plan piloto siga avanzando y pronto deje de ser ya piloto y se convierta en algo más bien permanente y constante. No, a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Muy bien, y de esta manera entonces llegamos a la parte final de referente jurídico en nombre del doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal supremo del Ministerio Público y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Les agradecemos por vuestra cordial sintonía y por supuesto, como siempre, hacemos extensiva nuestra gratitud a JNTV, que nos permite semana a semana llegar hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de Referente Jurídico. Permiso.